Saludos, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema histórico, pero que además es un poco polémico. Vamos a hablar de cuál fue el primer sexteto fundado en Cuba, el primer sexteto de la música cubana, pero que además este sexteto fue el primero en realizar grabaciones. En realidad fueron grabaciones de prueba, no fueron grabaciones oficiales, pero sí fueron los primeros en grabar, y fue en el año 1916. Fue una agrupación que fundó Alfredo Boloña, un músico habanero. Pero lo más interesante en este caso que quiero señalar es que entre los músicos, los 6 músicos fundadores de esta agrupación, se encontraba un músico de Manguito, de mi pueblo. Muy interesante, espero que disfruten el video. Desde hace algunos años hay polémica entre historiadores, especialistas, musicólogos, sobre las grabaciones que se han hecho en Cuba, y también sobre el asunto de los sextetos, los distintos formatos de la música cubana. Y en cuanto a la fundación de los sextetos, siempre se ha dicho o se ha tenido como bandera en este caso al sexteto habanero, que se funda en el año 1920, pero que provenía más atrás del llamado Cuarteto Oriental, que fueron los primeros, y luego el grupo fue cambiando, hay salidas y entradas, y luego en el año 1920 se quedan 6 músicos que eran todos naturales de La Habana, y por eso le ponen ese nombre de sexteto habanero, que aunque en realidad comenzó como Cuarteto Oriental, otros dicen que era un trío. Bueno, fue así, pero cuando hablamos de sextetos, hay uno que se fundó antes. Hay muchos datos que hablan sobre este sexteto, pero en realidad nunca funcionó como tal, sino que fue un grupo que se unieron 6 músicos para realizar unas grabaciones para la RSA Víctor. En este caso hay polémicas también porque este registro no se tiene y no está tampoco entre los registros de las grabaciones, porque en realidad no fue una grabación oficial, sino que fue una grabación de prueba. Y en este caso, este primer sexteto fundado fue el Sexteto Boloña, pero no se llamaba sexteto, sino la Agrupación Boloña, que fue creado solo con el objetivo de hacer estas grabaciones. Ya sabemos que la primera grabación realizada por un cubano fue a finales del siglo XIX, fue la cantante soprano habanera Rosalía, de apellido Díaz creo, que en Nueva York realizó una grabación. Y ya dentro de Cuba, bueno, se dice que fue el grupo de Antonio María Romeo el que realizó la primera grabación. Y hay un catálogo inmenso de bandas, de grupos, de orquestas que hicieron grabaciones. Pero en cuanto a los sextetos del son cubano, se ha dicho, o hay pruebas de que fue esta agrupación llamada Agrupación Boloña la que se fundó en el año 1916 y que realizaron alrededor de entre 4 y 6 grabaciones de prueba para la RCA Víctor. Tengo aquí los nombres de estos que participaron en la grabación. El director de esta agrupación fue Alfredo Boloña, que tocaba la marímbula. Aunque él también era trecero o bongocero, fue uno de los grandes músicos de las primeras décadas de la música y del son cubano. Estaba Alfredo Boloña, estaba Hortensia Valerón, que era la vocalista. Esta mujer fue cantante también en el Teatro Alhambra, o sea, ya tenía una historia, una de las primeras mujeres en el son cubano, de las más importantes. También estaba Victoriano López en las maracas, estaban Joaquín Velázquez en el bongo, y bueno, imaginen esto, Manuel Corona, el trovador Manuel Corona en la guitarra,
Y en el 3, Manuel Menocal, en el 3. Yo lo tengo como Manuel Valdés Menocal, en el 3. Y precisamente este Manuel Valdés Menocal era un músico natural de Manguito, mi pueblo, en la provincia de Matanzas, por lo que es un dato realmente muy curioso, muy impresionante para los que somos de ese pueblo, que sabemos que muchos músicos han salido de nuestro pueblo, pero es algo que creo que es una primicia que muchos, probablemente nadie lo sabía, que uno de los integrantes del primer sexteto cubano era natural de Manguito. No tengo muchos datos de él, no tengo ninguno, solo que formó parte de este sexteto, y después le perdí la pista totalmente y no he podido encontrar nada más sobre él, ya que este sexteto fue solo se unieron para unas grabaciones. Y luego Boloña participó en grabaciones incluso del sexteto habanero, antes de llamarse así, del cuarteto oriental. Él se agregó también ahí al cuarteto oriental y formó parte de ese grupo también. Hasta que, bueno, en el año 1923, Alfredo Boloña funda su propio conjunto, que ahí sí se llamaba el Sexteto Boloña. Y con este sexteto va a Nueva York en el año 1926 y hace varias grabaciones. Y uno de los integrantes en ese momento fue Abelardo Barroso, una de las grandes voces de los inicios del son cubano. Y realmente Boloña fue uno de los grandes innovadores del son cubano. Hay que decir que Boloña era un enano, padecía de acondroplasia, y es un ejemplo, creo que junto con Arsenio Rodríguez son ejemplos de cómo la voluntad humana y el talento puede sobreponerse a las condiciones sociales. Era pobre, era un enano, tenía condroplasia y además era negro en medio de una sociedad recién salida del esclavismo, una sociedad racista como era la de aquel tiempo. Así que, bueno, quería significar solamente este hecho. Hay muchas, como les decía, hay muchas opiniones diversas sobre cuál fue el primer sexteto, las primeras grabaciones. Es que las grabaciones que hicieron ellos fueron de pruebas y no están en el catálogo, lógicamente, porque fueron solo de pruebas. Y también porque la agrupación fue solo fundada a fines de hacer esa grabación, y nunca funcionó como un sexteto. Por lo que oficialmente el primer sexteto sí sería el sexteto habanero. Pero este sexteto, el de Boloña, la agrupación Boloña, se fundó antes para hacer estas grabaciones. Bueno, pues esto es algo interesante. Los historiadores y los investigadores de estos temas, yo no me puedo meter tan dentro de esto porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí quería en el día de hoy destacar la presencia de un músico de Manguito en el primer sexteto que surgió en Cuba y en las primeras grabaciones que se hicieron de los sextetos y del son cubano. Fueron grabaciones de prueba, pero está ahí recogido para la historia. Bueno, este era lo que tenía hoy. Saludos desde España.